Dios te bendiga, muchas bendiciones. Te habla el profeta Davis. Una vez más estoy por acá haciendo este video para compartir contigo una palabra de parte de Dios. Como hemos estado desarrollando un tema que se llama gente que no era nadie siendo algo por el nombre que es sobre todo nombre. Hoy vengo con otra parte, otra de la agenda de prédica que hemos estado haciendo acerca de nuestro canal de YouTube. A pesar de todas las cosas que el Señor nos habla y nos sigue hablando a través de su palabra y seguimos aprendiendo, pero fíjate que esta palabra que traigo hoy es bastante poderosa, es bastante intensa y tiene muchos significados, que nos traen a nosotros una transformación eficaz, viva, y me siento gozoso y le doy la gloria al Señor porque sé que su palabra nos trae vida, dice la Biblia, amén. En el Salmo 42 dice que mi alma está sedienta, dice, oh alma mía, estás sediento, ¿por qué te abates? Mi alma tiene sed del Dios vivo. Y de verdad que es maravilloso, y por eso hoy quiero compartir contigo a través de este video. Quiero hablarte acerca de lo que es otra de las partes acerca de la agenda de prédica que he estado dando, amén. La vez pasada hablé acerca de la mujer serofenicia sobre un encuentro de fe, y también hablé acerca de cuando los apóstoles Pedro y Juan estuvieron frente al concilio, gente sin letra, gente sin vulgo, amados hermanos, ¿verdad? Hicieron llenos del Espíritu Santo, hablaron con un denuedo que los sacerdotes y los fariseos no pudieron detener. Le dice que la iglesia estaba unida en un mismo sentir, unánimes en una misma cosas, reunidos, aleluya, ¿verdad? Para que se siguiese estableciendo el nombre de Jesucristo en milagros y prodigios en toda Israel y en todo el mundo. Amén. Le damos la gloria a Dios por eso. Así que en esta mañana, ¿verdad? En la palabra de Dios hoy se llama levántate, síguete y avanza. Amén. Y quiero comenzar, ¿verdad? Porque el Señor me ha estado hablando mucho en el libro de los Hechos, y pronto, amén, voy a estar estudiando el libro de Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, por mandato del Espíritu Santo, porque el Señor a mí me habla y me dice, busca tal y estúdialo. Esto estudia, y resulta que ahí recibes, tú, cuando el Señor te guía en su palabra, recibes una revelación que ni tú te imaginas lo que hay en esa palabra, y trae una transformación para los que la escuchan, para los que la creen, para los que tienen ese espíritu de discípulo, amén, y les gusta aprender, así como a mí también me gusta aprender de otros que también tienen ese conocimiento y tienen ese deseo de enseñar a las personas, amén. Entonces la palabra de hoy se llama levántate, síñete y avanza. Yo quiero que vayamos al libro de Hechos capítulo 12, amén. Vamos a leer otro acontecimiento histórico bastante poderoso, y nos vamos a encontrar en un acontecimiento donde Pablo una vez más es preso. Pablo lo meten en la cárcel, aleluya, y el Señor, dice la palabra de Dios, que envía a su ángel para que lo saque de la cárcel. Pero es bastante impresionante lo que sucede aquí, porque hay que leer cada versículo detalladamente, y es lo que el Señor me llevó a ver detalladamente, y por eso le puse levántate, síñete y avanza, porque estamos hablando de un Pedro, aleluya, de un Pedro que no vio su discapacidad. Estamos hablando de un Pedro que un día se apartó y volvió a la pesca, pero el Señor lo rescató. Una vez más Dios lo llamó, amén. Y en este acontecimiento histórico vamos a ver algo sobrenatural a través de esta palabra, porque el Señor aquí nos habla de una manera sobrenatural. Aquí hay un hombre llamado Herodes, amado, un hombre llamado Herodes, y por eso que hoy en día yo he estado usando mucho la expresión, y lo comento en mi estado, en Facebook, en Messenger, en las historias, y siempre pongo que se agarren los Herodes, aunque se levante Herodes contra ti, porque vamos a ver qué fue lo que este hombre, o qué oposición se levantó contra el apóstol Pedro, aleluya. Si bien no mal recordamos, quiero que estudiemos detalladamente, aleluya, lo que el Señor quiere hablarnos en esta palabra a ti, en esta palabra a mí, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, amén. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 12, dice la palabra de Dios en el versículo 6, dice, y esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se le apareció un ángel del Señor, y una luz brilló en la celda. Y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas cayeron de sus manos. Y el ángel le dijo, vístete y ponte las sandalias. Y así lo hizo. Y le dijo,
el ángel: vuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo lo seguía, y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Cuando había pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí mismas, y salieron y siguieron por una calle, y enseguida el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, dijo: ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Amén. Recuerde, mi amado hermano, que cuando aconteció esto, habían martirizado a uno de los discípulos del Señor llamado Jacobo, y antes de eso también ya habían apedrado a Esteban. Entonces quiere decir que había una tensión bastante interesante en el pueblo judío. Recuerde que el nombre de Jesucristo era prohibido en aquellos tiempos y que aún sigue siendo prohibido en la casa de Israel. Amén. Y aún en la mayoría de los países, ¿verdad? Satanás ha logrado, amén, cumpliéndose la palabra de Dios, cumpliéndose cada palabra escrita por sus profetas, ¿verdad? Se ha convertido este nombre, ha traído bastante problemas a nivel espiritual y a nivel físico a todo el que confiesa que Jesús es el Señor, el Salvador, y que viene por su iglesia en estos tiempos. Amén. Entonces resulta que la iglesia estaba bastante turbada porque Jacobo había sido un mártir, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, y Esteban había sido apedrado por la misma causa, por haber predicado y por haber estado lleno del Espíritu Santo. Y por eso dice aquí Pedro que, y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos, Pedro había sido apresado para ser juzgado por el pueblo, de la manera en que también el pueblo crucifica a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Recuerden que el pueblo de Israel, la mayoría, estaba en desacuerdo con lo que Jesús había establecido, el reino de Dios. Amén. Y nadie, absolutamente nadie que esté en desacuerdo con el reino de Dios, que cree que se hacen legalistas de la verdad de Cristo, van a siempre atacar a todo aquel que tiene al Espíritu Santo de Dios. Entonces Pedro estaba en esta condición, Israel estaba turbada, sus discípulos, la mayoría, estaban con miedo porque ya estaban apedreando, estaban matando, estaban persiguiendo. La cosa se había puesto bastante fuerte. Recuerde que en la clase pasada o en la prédica pasada hablé de que aun cuando Pedro estaba, ¿verdad?, entre el concilio con Juan, la gente aún se multiplicaba, y eso manifiesta que cuando tú eres creado para multiplicarte, tú eres creado para siempre fructificar, aunque se levanten falsos testimonios contra ti, el Espíritu Santo, ¿verdad?, hablará por ti mismo, por ti, ¿verdad?, y dará testimonio a otros de lo que Dios hace a través de tu boca o a través de tu mano, cuando es Él el centro y la llenura de tu corazón. Porque mientras Pedro estaba en el concilio, se seguía agregando, y hasta 5,000 se agregaron ese mismo día que creyeron en Cristo Jesús. Por eso que no pudieron hacerle nada, porque el pueblo atestiguaba de que el poder de Dios estaba con los apóstoles. Amén. Así que algo estaba aconteciendo acá. Pedro había sido apresado, le habían puesto guardias, estaba en la cárcel y estaba durmiendo. Se aparece un ángel, le quita las cadenas, y bueno, ahí leímos algo, y es tan tremendo porque Pedro pensaba que estaba viendo una visión, hasta que se dio cuenta, después que sale, que la puerta de hierro se le abrió por sí misma, las cadenas se le cayeron. El ángel le dijo: vístete, cíñete, levántate, avanza, ponte y amárrate tus sandalias y sal de aquí, porque tú no fuiste creado, tú no fuiste llamado para estar en una cárcel, y aquí te saco. Y la puerta de hierro se abrió por sí sola. Amén. Entonces quiero que leamos acá lo que el Señor me estuvo dando acerca de esta palabra. Y mire lo que dice. Primero que nada, quiero enfatizar este acontecimiento de cuando Jacobo había sido martirizado por causa de Cristo, de la manera que Herodes, al ver que el pueblo estaba de acuerdo, arrestó a Pedro para darle juicio. Recuerde que Herodes en aquel tiempo era un dictador, era un político, ¿verdad?, judío, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco de él acá, porque yo investigué un poco acerca de él, pero vamos a ver lo que sucedía. El pueblo judío estaba de acuerdo en que los que eran seguidores de Cristo fueran matados, fueran perseguidos, porque eran tomados como blasfemos. Entonces, mire lo tremendo. Entonces, al Herodes ver que esto le era ventaja para ganarse al pueblo judío, entonces empezó a arrestar, empezó a buscar y empezó a hacer lo que los judíos le mandaban para juicio. Entonces eran perseguidos, fíjese usted, eran perseguidos
eran llamados criminales de la fe y expertos en traer libertad por el Espíritu Santo. Fíjense qué tremendo, porque ni siquiera eran perseguidos porque eran unos criminales ladrones, sino que eran perseguidos porque eran criminales de la fe, expertos en traer libertad por el Espíritu Santo a los judíos. Me llama la atención porque ellos se habían convertido para el pueblo de Dios, para el mismo pueblo escogido, en criminales de la fe. ¿Cómo así que criminales de la fe? Por causa del nombre de Jesucristo, lo que un día eran simples pecadores, cobradores de impuestos, los donadies, empezaron a manifestar lo que el Señor les había dicho que iban a manifestar en su nombre, creando un caos tan tremendo en el pueblo que los habían tomado como criminales, porque así era como los trataban, por causa de que traían libertad. Y es tremendo porque todo lo que es inspirado por el Espíritu es atacado. Fíjese esto, todo aquel que está lleno del Espíritu de verdad es atacado, es blasfemado, es perseguido. Aún en su desierto, en lo que sea, son llamados criminales de la fe. Ellos eran llamados criminales por traer libertad por el Espíritu Santo a un pueblo cautivo que, creyendo que viviendo la ley a su manera, o se hicieron legalistas de la ley de Moisés, ¿verdad? Ellos creían que tenían a Yeshua o tenían a Yahweh, amén, agarrado de la chiva, como dicen por allí. Y resulta que cuando llegan estos hombres llenos del Espíritu Santo de Dios, ellos lo llamaban criminales, porque la gente dejaba de seguir la falacia de los sacerdotes para seguir la verdad de Cristo, aleluya, para seguir la verdad de la ley, volviendo a las sendas antiguas. Entonces, por esta causa eran perseguidos, martirizados y eran llevados a muerte y a juicio por causa de traer libertad. Por eso que yo no entiendo cómo hay gente que deja de creer en el ministerio de la liberación cuando esto era el pan de los hijos. Amén. Y mire lo que dice: primero debemos entender que lo que había sucedido con la muerte de Esteban dejaba claro una amenaza para los seguidores de Cristo y los apóstoles, en principal Pedro y otros más. Recuerde que Pedro era la cabeza, aleluya. Recuerde que Pedro se había convertido en el primer apóstol, aleluya, gloria a Dios, que había sido, verdad, llamado como el apóstol principal de los de la circuncisión, amados, de los judíos. Era el apóstol que se había encargado de llevar esa palabra, amén. Era el que el Señor había puesto allá como la piedra. Recuerde que la palabra Pedro significa roca, significa piedra, y hubo una profecía dicha por el mismo Jesucristo. Dijo: Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, dando a entender, aleluya, que todo iba a comenzar por la mano de él y por la mano de otros, siendo él, aleluya, el principal. Por eso que el apóstol Pedro, amén, se había levantado como ese guía, como ese apóstol, aleluya, que guiaba a los otros apóstoles, amén, a que se hiciese la voluntad del Espíritu Santo de Dios, tomando en cuenta de que en ellos no había división, en ellos no había disensión ni nada de eso, amén. Y luego vemos que después del tiempo aparece la participación, el llamado del apóstol Pablo, que es que le llaman el apóstol de la gracia, aleluya, gloria a Dios, o el abortivo, como muchos lo dicen, porque era el apóstol capacitado y enviado para los gentiles, amén. Y vemos que el apóstol Pablo le llamaban también el apóstol de la incircuncisión, amén, aleluya. Pero aquí vemos que Pedro cumplía un papel principal, un papel bastante importante, y por eso que lo tomaron, lo apresaron, porque estaban tomando las cabecillas, los que habían caminado con el Mesías, con Jesucristo de Nazaret, los principales que estaban causando este mal en toda Israel. Entonces Herodes era el principal que estaba persiguiendo, amén, para ganarse el favor del pueblo de los judíos, amén. Él estaba del lado de los judíos que buscaban enjuiciar a los apóstoles. Entonces dice la Biblia acá: aunque esto no le fue por estorbo, amén, pero para muchos causó temor la muerte de Esteban y de Jacobo, y los apóstoles, en principal Pedro y otros más, Pedro se encargaba y otros apóstoles de infundir aliento, fidelidad de Cristo y a su palabra, de la manera que el Señor se le revela a Pedro en un éxtasis acerca de los gentiles, lo que sucede en la casa de Cornelio. Sin duda alguna, la tensión en Israel era cada vez más peligrosa. La palabra se multiplicó y llegó hasta Chipre, a Antioquia, donde se le llamó por primera vez
cristianos. Amén. Entonces fíjese que Pedro tenía una dificultad bastante religiosa, amados hermanos. Usted se da cuenta, Pedro era un hombre bastante celoso, amén, de la verdad establecida por el Señor, ya que él era un apóstol principal establecido por Cristo, aleluya, quien tenía el Espíritu Santo y que sin duda era un hombre ejemplar y que sigue siendo un hombre ejemplar, amén. Pero si nos damos cuenta claramente aquí, sucede algo impresionante. ¿Por qué? Porque cuando leemos las Escrituras, te das cuenta que el apóstol Pedro tuvo una visión. Cuando el apóstol Pedro tiene la visión, a él se le muestra un lienzo con que le dice una voz que le dice: Pedro, mata y come, porque Pedro tenía una dificultad con los gentiles, que son aquellos que vivían sin la ley de Dios, aquellos que no vivían en la Torá o en los mandamientos de Dios. Eran llamados gentiles, extranjeros, paganos, que le hacían culto a Baal, o incluso los israelitas que se gentilizaban apartándose de los mandamientos de Jehová, de los mandamientos de Yahweh, bendito sea el Señor. Entonces vemos que el apóstol Pedro es confrontado por el Señor, dándole a entender Dios, Jesús, su palabra, dándole a entender que el plan de salvación se extendía también a los gentiles, ya que Pedro tenía ciertas dificultades en creer de que los gentiles también eran salvos. Por eso que cuando se le revela lo de Cornelio, él empieza a creer y cree porque ve cuando es guiado por el Señor a la casa de Cornelio. Dice que oró por ellos y el Espíritu Santo los bautiza en lengua, y se dio cuenta y les dice y da testimonio a los judíos diciéndole: así como el Señor nos dio la promesa a nosotros, a ellos también se les entregó la promesa. Dios es Dios de los judíos, pero también es Dios de los gentiles. Por eso que todo aquel que cree en él es salvo. Amén. Entonces Pedro ahí se le quita una venda bastante fuerte, y vemos acá que la palabra empieza a ser predicada en Chipre, se extiende hasta los gentiles y llega hasta Antioquia, donde la Biblia dice que se les llamó por primera vez cristianos. Amén. Ahora, ¿qué sucede acá? La iglesia cristiana, amén, la iglesia primitiva, aleluya, gloria a Dios, era la iglesia establecida por los apóstoles, amén. Y en Chipre o en Antioquia, al llamarlos cristianos, era porque eran seguidores de Cristo y vivían la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Muchos hoy en día atacan lo que llaman el cristianismo y dicen que el cristianismo es de Roma. Y yo voy a darle mi punto de vista referente a este tema. Primero en principal, la iglesia de Roma, lo que hoy en día podemos decir la iglesia católica, amén. Y no hago esto para contender, yo hablo la verdad de lo que el Señor establece en su palabra, amén. Y si nos damos cuenta, verdad, el cristianismo, como muchos lo dicen, lo manifiestan porque los cristianos, o lo que se llaman ser cristianos libres, o lo que sea, verdad, amado hermano, no guardan la Torá o lo que sea. Y sí, podemos decir que la mayoría de los cristianos, de los hijos de Dios, aquellos que tienen a Jesús en su corazón, aquellos que confesaron al Yeshua, aquellos que clamaron al Señor y que recibieron el perdón de sus pecados, aleluya, viven una vida bastante confundida, bastante confusa. Pero el hecho de que ellos manifiesten eso no significa de que yo saque una doctrina y diga que el cristianismo es pagano o el cristianismo le pertenece a Roma, porque de ninguna manera el cristianismo nace en Roma. El cristianismo nace acerca de los gentiles los gentiles que caminaron conforme a la palabra de Dios. Se les llamó cristianos en Antioquia y en Chipre, lo dice el libro de los Hechos. Pero ¿qué pasa con la iglesia de Roma? La iglesia de Roma es una copia de lo que se estableció en la iglesia primitiva. Entonces ellos empezaron a creer sus propias doctrinas y empezaron a adorar imágenes y entre muchas otras cosas más. Entonces, si leemos la historia, recuerden que la iglesia de Roma duró más de 500 años sin abrir la Biblia y empezaron a sacar en cantidades de cosas que no estaban establecidas en la palabra de Dios, y se establecieron utilizando lo que es en el Antiguo Testamento, la llamada Tanakh, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, ¿verdad? Empezaron a tomar versículos bíblicos de Deuteronomio acerca del sacerdocio de los tiempos antiguos y empezaron a establecerlos en los tiempos de la gracia, creándose una iglesia mundial que mayormente no hace nada más y nada menos que hacer nada, lamentablemente. Pero muchos dicen que el cristianismo es del diablo, que es de Satanás, pero yo no comparto esa idea, porque yo soy cristiano, porque sirvo y soy seguidor de Cristo. Y el hecho que me haga cristiano es porque recibí la promesa del Espíritu Santo de Dios, y que un día fui gentil porque era extranjero, ajeno del pueblo de Dios, y me hice injerto, como dice el libro de Romanos, el apóstol, por causa de la fe en Cristo Jesús. Hoy en día puedo decir que soy Israel, porque tengo a Jesucristo en mi corazón y el Espíritu Santo de Dios
Dios está en mí. Ahora mi demanda es vivir conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. El hecho, lo que pasa es que muchos condenamos, amados, muchos condenamos, bendito sea el Señor, las prácticas de muchos, sin duda alguna. Otros no cumplen la palabra de Dios al time, pero es algo que no le compete a usted ni me compete a mí, porque en el tiempo final dice que la hoz estará preparada para sacar al trigo y a la cizaña para ser separada. Así que cada uno de nosotros debe luchar por lo que el Señor nos ha establecido en su palabra. Yo no puedo condenarte a ti, yo te predico la verdad de lo que está escrito en la palabra de Dios, pero muchos condenamos cosas que sin duda alguna tú no eres dueño de la verdad. A ti la verdad te compró. Tú no eres dueño de la verdad a ti te compró. Así que tú no moriste por nadie. El que murió por ti fue Jesucristo de Nazaret, que derramó su sangre. Lo que recibes por gracia lo dad sin contienda y sin mácula, a lo bueno bueno y a lo malo malo. Amén. Entonces, después del hambre que hubo en los días que gobernaba Claudio, dice que revelado por el profeta Ágabo, sucede la muerte de Jacobo y el arresto de Pedro. Después que el Señor le muestra a un profeta llamado Ágabo en el mismo Hechos capítulo 12 en adelante, hubo un profeta que el Señor le muestra una hambre que se iba a manifestar en el pueblo de Israel. Bendito sea el Señor, ¿verdad? En los tiempos cuando gobernaba Claudio, muere Jacobo y Pedro es arrestado, que es donde el ángel lo saca. Mire esto. Y mire lo que dice acá. Sin duda, Herodes fue un tirano. Herodes fue un edomita, que su padre era judío, lo que creció siendo uno. Según la historia, se hizo y se ganó el favor del pueblo judío. Aparentemente era experto en gobernar bajo una tiranía y dictadura, lo que supo gobernar los lados religiosos, ganándose al pueblo. Intentó matar a un supuesto usurpador que era el Señor Jesucristo. ¿Por qué le puse a un supuesto usurpador? Porque así lo veían el pueblo judío. Y este hombre, ¿verdad?, se encargó de manifestar para que la palabra de Dios se cumpliese. Entonces Herodes, escuche esto, Herodes representa más que la tiranía, representa el obstáculo, representa el estancamiento y las obras del diablo. Un tirano, del griego antiguo, tiranos, es un gobernante que posee poder absoluto y que no está restringido por la ley, o uno que ha usurpado la soberanía de un gobernante legítimo. A menudo retratados como crueles, los tiranos pueden defender su posición recurriendo a medios represivos. O son con ellos o en contra de ellos, pero de una u otra manera la tiranía de Herodes obligaba a que el pueblo se humillase delante de él, y el que no estaba con él se la tenía que ver bastante mal. Mire esto, sin duda alguna, esto es obra de Satanás. Entonces tenemos la obra de Satanás luchando por desaparecer la obra de Cristo, siendo imposible, ya que los que tienen al Espíritu Santo son imparables. Oiga, Satanás trabajaba y trabaja arduamente, no descansa, para que la obra de Cristo no se establezca en los corazones. Hoy en día Satanás nos ocupa contendiendo la palabra. Nosotros no podemos perder el tiempo con gente que se mete en TikTok o en Facebook, o se la pasa publicando posts en internet diciendo fulano es un falso, fulano es esto, fulano es lo otro, o se levantan en TikTok, ¿verdad?, para estudiar temas bíblicos que no edifican a la iglesia. Mientras las almas están perdiendo, ellos se ocupan haciendo estupideces en las redes sociales, haciendo que los que son incrédulos sean más incrédulos, y que los que un día creyeron en Jesucristo se aparten de la fe de Jesucristo. Sin duda alguna debemos predicar la verdad de Cristo, pero hoy en día todo el mundo corre su propia carrera, y es por eso que hay tanta división. Pero sin duda esto se tiene que cumplir, porque el amor de muchos por la maldad se enfriará. Así que tenemos que estar atentos. Usted debe llenarse de lo que lo edifica, y lo que no lo edifica, ni lo critique ni lo condene, sino que aléjese, apártese de eso. Lo que no le edifica, apártese, porque hay personas que si no siguen su juego se molestan, y como se molestan, empiezan a decir que tú eres un falso cristiano, un mentiroso, alguien que vive el evangelio a su manera. Y yo siempre he dicho esto: por sus frutos lo conoceréis. Solo por sus frutos lo conoceréis. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, el segundo
segundo punto es que Pedro es arrestado, pero el Señor lo saca de la cárcel enviando un ángel. Pedro es apresado, pero el Señor lo saca enviando a un ángel. Número uno, entender, escuche esto, entender que sostener la obra de Cristo es contar con la salvación del Señor cuando estás bajo su voluntad. Todo aquel que sostiene la obra de Cristo debe entender que cuenta con la salvación de Cristo y bajo su voluntad. Es algo importante, vivir bajo la voluntad de Dios. No podemos andar diciendo yo soy un servidor de Cristo cuando desconocemos la voluntad de Dios en nuestra vida. La voluntad de Cristo debe establecerse en nosotros en una magnitud en que nosotros podamos conocer lo que no conocíamos para que pueda manifestarse en nuestro diario vivir y así podamos ser productivos. Hay muchos que se ocupan tanto en hacer nada y porque es así, no lavan ni prestan la batea, entonces se ocupan en ser piedra de tropiezo para otros, pero tampoco hacen nada por las almas que no conocen de Cristo, sino que se llenan de cosas para al mismo tiempo, ¿verdad?, contaminar el cuerpo de Cristo. A esas personas hay que orar por misericordia, porque sin duda alguno la religión, porque oiga una cosa, religiosidad es muy diferente a vivir lleno del Espíritu Santo. La persona religiosa es la persona que se siente capaz y es una persona irrepresible, una persona que se siente con todos los dones, que se siente con todos los ministerios, que nadie puede sacarle del lugar donde se encuentra. ¿Y qué hace la religión? La religión nos hace ni siquiera ser productivos. La religión automáticamente es un demonio que estanca, es un demonio que te hace ver con tus ojos naturales que crees que estás trabajándole a Dios, pero sin duda alguna no lo estás haciendo, porque te conviertes en un perseguidor escondido de la verdad de Cristo contra otros, cuando se supone, amados hermanos, que aunque en el mundo hay falsos profetas, apóstatas, hay herejes y debemos reprender la mentira de Satanás, usted no fue llamado a juzgar ni a condenar, sino a trillar esta generación, como lo dice el libro de Isaías. Ese es un concepto que tengo yo muy claro. El espíritu de religiosidad hoy en día se ha metido en muchas iglesias, se ha metido en muchos corazones por causa de heridas, por causa de experiencias que han vivido y han hecho de experiencias doctrinas. Hay gente que por experiencias que ha vivido dentro del templo de la congregación con sus hermanos de la fe, han creado de sus experiencias doctrinas y han separado a Cristo de la iglesia, han separado a Cristo de las almas, y es algo que tenemos que tener bastante claro. Entonces debemos entender que debemos contar con la salvación del Señor cuando estamos bajo su voluntad. Número 2, obedecer al Espíritu Santo hará que los Herodes se levanten y te arresten. Y número 3, el estancarte no es asunto de Dios, es asunto tuyo. Él siempre se provee solución. Es algo que quiero aclarar aquí. Fácil. Y trato de ir lo más rápido que puedo. Quiero aclarar algo rápido en esta palabra. ¿Por qué? Porque obedecer al Espíritu Santo para muchos va a ser locura. Cuando tú obedeces al Espíritu Santo de Dios, se te van a levantar los concilios y los Herodes se van a levantar en contra de ti, a decirte lo contrario a lo que Dios te dijo que tú tenías que hacer. El obedecer a Dios para muchos es ocasión de molestia y te llaman hasta blasfemos, te llaman mentiroso, te llaman que eres un falso maestro, un falso profeta, que distorsionas la palabra, que esto, que lo otro. Amados hermanos, mire, yo le quiero decir una cosa, pero una de las cosas que hicieron bastante efectivos a los apóstoles en la iglesia o en los momentos primitivos, cuando nuestro Señor asciende y el Espíritu Santo estaba con ellos, era que eran tan obedientes al Espíritu Santo y conocieron tan profundo al Espíritu Santo que no miraron más nunca su discapacidad, y aunque Herodes se levantara contra ellos, Alejandro, Caifás, Gamaliel y lo que se levantaban contra ellos, que creían que haciendo eso le estaban haciendo un favor a Dios, resulta y acontece que el Señor siempre los libró. Y por eso digo una cosa, cuando tú obedeces al Espíritu Santo, a muchos le va a ser molestia, porque inspirados por Satanás y a veces permitidos por Dios, te van a probar y a trillar para hasta dónde llega tu capacidad. Porque a veces cuando nos sentimos atacados por los Herodes, muchas veces empezamos a ver la discapacidad, y una de las cosas que los apóstoles nada más vieron fue su discapacidad, porque ya estaba el Espíritu Santo en ellos. Y
una de las cosas que debemos aprender a no mirar más nuestra discapacidad y empezar a creer en lo que el Señor te ha revelado que tú ibas a hacer en el nombre de Jesús de Nazaret. A veces el prestarle atención a los Herodes puede que nos quedemos en la cárcel, y aunque tengamos el ángel en la cárcel nos diga levántate, ciñe y avanza, preferimos dejarnos caer y dejarnos llevar por las amenazas de los Herodes, que nos juzgan, que nos señalan, que nos atacan y que incluso nos quieren llevar a muerte, porque Herodes representa estancamiento. Herodes se convirtió en un tirano bastante problemático y polémico en los tiempos políticos y religiosos en Israel, a tal grado que no cesaba de perseguir a la iglesia de Cristo, utilizando al mismo pueblo judío para levantarse contra los que obedecían al Espíritu Santo. Entonces, no pretenda usted que si usted es un hombre usado, una mujer usada, que tiene bastante visión, una mujer que Dios le muestra, un hombre que Dios le habla y le dice, vete para allá, vete a un hospital, vete a la calle, predica aquí, predica allá, vete aquí, vete allá, y empiezas a trabajarle obedientemente a la voz del Espíritu Santo, no se impresione cuando se levanten los Herodes contra usted para apresarle, para atacarle, para juzgarle, para condenarle. Y a muchos, al verte abajo en una cárcel destruido, van a decir, es voluntad de Dios, los juicios de Dios, porque Él se lo merecía, Dios me lo mostró, Dios me habló. No acepte ninguna palabra de maldición contra su vida si el Señor ha dicho que usted iba a hacer cosas grandes en su nombre. Así que no haga caso a lo que los Herodes digan de usted. Y número 3, el estancarte no es asunto de Dios. Yo siempre he dicho, el estancamiento no es asunto de Dios, es asunto tuyo y es asunto mío. Cuando nosotros nos estancamos es porque dejamos de creer en aquel que un día nos dijo, tú lo vas a hacer. Porque el Señor siempre se provee en una temporada difícil o no difícil solución, porque Él es el Jehová Jireh, Él es el proveedor, Él es el Shaddai, el que sustenta, Él es el Sabaoth, Él es el guerrero. El Espíritu Santo de Dios siempre le proveyó solución al pueblo de Israel, siempre le proveyó solución a los apóstoles, los libraba de la mano de aquellos que querían estancarle. Ellos jamás se estancaron porque dejaron de ver su discapacidad y empezaron a operar operativamente en el poder del Espíritu Santo de Dios. Así que si tú estás estancado, amigo, amiga, no es por Dios, es por ti. Debes discernir los tiempos de Dios y sacudirte del polvo y decir, bueno, si a mí Dios me mandó a la calle, ¿qué hago yo ya con 3 años en mi casa? Es el tiempo de obedecer a lo que Dios me dijo, al sueño que tuve, a la visión que se me confirmó, o al profeta enviado por Dios que me dijo que yo iba a hacer esto, iba a hacer aquello. No puedes estancarte porque la gente, los Herodes, se levanten contra ti. Amén. Dice la palabra, he aquí, escuche esto, vuelvo y repito, he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Luego añade, cíñete y átate las sandalias. Luego sabemos que lo sacó. Pedro pensaba que veía una visión, pero al salir se dio cuenta que era real. Pedro ni siquiera sabía que lo que estaba pasando era real. Y yo puse esto acá, un punto interesante. Cuando tú naces para ser productivo, por más que se levanten los Herodes para detenerte, debes estar a la expectativa, porque eso es fe, ver y confiar en lo que no se ve. Y el Señor te sacará y tú no te estancarás. Podríamos decir, y esto es algo importante, quiero pausarlo acá un momento. Vamos ya a 33 minutos y esta palabra está bastante intensa y bastante poderosa. El punto interesante que me llama la atención de todo esto, amados hermanos, es esto. Cuando tú naces para ser productivo, Satanás siempre va a levantar Herodes que se levanten contra tu producción. Y quizás el hecho de que tú estés estancado ahora o no estés produciendo lo que deberías estar produciendo, para los Herodes quizás estarán diciendo, se lo merece, yo se lo había dicho, él será destruido, Dios no lo va a usar más porque él cayó, porque él pecó, porque él se apartó, porque él esto, porque él otro. No creas la mentira del diablo, porque la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta, ese hallará misericordia, amén. Y dice que los que se creen sabios según su propia sabiduría, ¿verdad? Ellos, ¿verdad? El Señor, la sabiduría de ellos lo tomará como ignorancia, porque la sabiduría del hombre es ignorancia ante los ojos de Dios, amén. Entonces yo quiero decirte una cosa, que cuando tú naces para ser productivo, Satanás siempre se va a levantar en contra del llamado y el propósito
propósito que Dios tiene para ti. Incluso te pueden apresar, pero he aquí el ángel del Señor aparecerá como le apareció a Pedro. Porque fíjate que las cadenas de Pedro no se cayeron cuando él no trajo una llave. Las cadenas se cayeron en el momento que la palabra fue desatada. Y la palabra de Dios, cuando es desatada, dice Isaías 55, que su palabra no vuelve vacía, y donde quiere que la envía, Él obedecerá a ella. Y yo quiero decirte en esta mañana y a través de este video, amén, que es el tiempo de que empieces a seguir produciendo lo que un día te habías estancado por los Herodes. Aunque se te levanten los Herodes, se te levante la iglesia, se te levante la gente, empieza a creer en lo que ya Dios dijo que tú ibas a hacer en el nombre de Jesús. No mires a la derecha, no mires a la izquierda, pon tu mirada arriba. Es tiempo de que salgas de la cárcel, de que te ates las sandalias y te ciñas de tu vestidura, porque es algo importante. Cuando tú naces para ser productivo, evidentemente se van a levantar contra ti. Pero quieres que te diga una cosa, debemos estar a la expectativa, porque ser expectativo es tener fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Una de las cosas que me llama la atención de los apóstoles era que cuando el Señor les dice a ellos que no era el tiempo de ellos saber el tiempo y la sazón, que le pertenecía al Padre saberlo, era porque ellos querían saber en qué momento iba a llegar el bautizo del Espíritu Santo, o en qué momento iban a recibir la promesa, en qué momento iba a llegar la persona del Espíritu Santo para ayudarles en su continuidad y su productividad, porque se había acercado el tiempo de la gran comisión y de la pesca de almas en todo el mundo de manos de los apóstoles. Pero el Señor les dijo: no, esperen. Y resulta que ellos estuvieron 10 días orando y ayunando, unánimes, juntos, expectativos. No se echaron a dormir ni dijeron: ese viene en cualquier momento. No, como no sabían en qué momento iba a venir, ellos eran expectativos, estaban alerta, atentos a lo que iba a acontecer. Y muchas veces debemos estar expectantes a lo que el Espíritu puede hacer, porque eso es fe. Creer en lo que no estás viendo, pero creer en lo que va a acontecer aunque tus ojos no lo vean. Eso te ayuda a ser productivo. Muchas veces el estancarnos, mi amado hermano, nos hace quedarnos dormidos en el lugar donde Dios dijo que ya tenías que salir. Como Elías, después que el Señor le da el alimento enviado por el ángel, Elías se duerme y se acuesta, pero el Señor lo demanda y le dice: levántate y anda, porque te espera un largo camino. A veces, amado hermano, el estancamiento viene por causa de palabras de condenación, de juzgamiento, pero es necesario, porque todo esto a ti y a mí me están trillando, porque cuando tú naces para ser productivo, el diablo se va a levantar, pero lo que te hace a ti ser productivo no es creer en lo que tus ojos están viendo, sino es estar expectante, que aunque no sabe en qué momento caerá el poder del Espíritu, tú estás despierto, velando y orando para que eso en cualquier momento se manifieste. Y yo siempre he dicho que los Herodes cumplen un papel importante en nuestra vida. ¿Sabe por qué cumplen un papel importante en nuestra vida? Porque ellos deberían de impulsarnos a llenarnos más del Espíritu Santo de Dios, no a quedarnos muertos o dormidos, sino que deberían impulsarnos a avanzar, a atarnos las sandalias, a ceñir nuestras vestiduras y a levantarnos. Amén. Gloria a Dios. Quiero, amén, decirte algo acá importante. Pedro estaba dormido. Y quizás Pedro debería haber estado orando, pero estaba dormido. Es un dato bastante curioso. Pero fíjese que aunque Pedro estaba dormido, había una iglesia que intercedía, porque dice la Biblia: pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hay gente que ora por ti y ora por mí. A veces nos sentimos solos, pero a veces, como tú oras en lengua, muchas veces que estás orando por gente que ni siquiera tú conoces, Dios, dice la Biblia, que intercede con gemidos indecibles. Y aunque Pedro se encontraba en la cárcel esperando la voluntad de Dios establecerse en su vida, había un pueblo que oraba por Pedro. Porque así como muchos se levantan contra nosotros, yo creo de que hay un remanente que tiene un corazón del Espíritu Santo y que ora a favor de ti. El Espíritu Santo intercede por ti diariamente, en todo momento, porque la palabra dice que hemos de pedir, no lo sabemos, pero Él sí sabe. Él intercede con gemidos indecibles por nosotros. Amén. Así que cree en lo que el Señor puede hacer, porque hay pueblo que intercede a favor por nosotros. El intercesor es un intermediario entre Dios y el hombre para rogar y ponerse a favor de otro. Es necesario que oremos los unos por los otros. Amén. Escuche esto para ya terminar.
Mire esto. El hecho de que observes cómo las masas de la densidad de las tinieblas se manifiestan en tu contra es porque eres un capacitado para vivir por el Espíritu. Lo que una cárcel y una cadenas no pueden detenerte. La luz entró, el ángel apareció y tocó a Pedro. Otra traducción dice, lo golpeó en el costado. Es necesario que muchas veces nos golpeen el costado mientras dormimos. Y es la manera de Dios tratar con su ungido para manifestar la expectativa y la agresividad de lo sobrenatural. Sin duda Pedro se levantó y estuvo atento, pilas y sumiso. El ángel le dice, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron. Esto es poderoso. Cuando decides levantarte hay libertad, por la palabra suelta del ángel del Señor. Cuando decides no conformarte eres libre. Cuando decides avanzar eres libre. Cuando decides sacudirte del miedo eres libre. Cuando decides sacudirte del pecado eres libre. Cuando decides sacudirte de las malicias del diablo, tus cadenas se caerán en el nombre de Jesús. El ángel soltó la palabra y las cadenas automáticamente se cayeron. Hay temporadas en las cuales ya Dios ha dado su palabra para que tú salgas y comiences a hacer lo que Dios te mandó a hacer. Una cárcel no puede detenerte porque Pedro era mucho caballo para poco corral. Pedro no fue llamado de una barca para estar ahí atacado por un Herodes que quería matarlo y por un pueblo que quería parar el propósito de Dios. Pedro estuvo encarcelado por unos minutos, por unas horas, pero el Señor golpeó el costado de Pedro. Un ángel lo golpeó y le dijo, levántate, tú no fuiste llamado para estar aquí encerrado y estancado, tú fuiste llamado para avanzar, tú fuiste llamado para seguir y continuar estableciendo el reino de Cristo sobre la tierra y sobre las almas que necesitan libertad por el poder del Espíritu Santo. Herodes quedó loco. Herodes, me imagino que quedó atónito al ver que ni los guardias se dieron cuenta que Pedro había salido, porque aún ni Pedro creía lo que estaba viendo, pensaba que era una visión. Mi amado hermano, muchas veces el Espíritu Santo te va a golpear por un costado y te va a decir, hey, tú que duermes, levántate de tu estancamiento. La cárcel no fue creada para ti. Y a veces somos llevados a las cárceles por las críticas, por el dolor, por la murmuración, por el juzgar, porque nadie cree en tu llamado, nadie cree en tu ministerio, pero tú decides, amado. La palabra está suelta. El ángel habló y las cadenas se cayeron. El ángel no le quitó las cadenas. La palabra del ángel trajo libertad. La palabra del Espíritu está en la boca de Dios, y cuando la palabra es suelta, tus cadenas tienen que caerse, tu estancamiento tiene que caerse. Y el ángel le dice, vístete. La palabra ceñir significa vestirse, apretarse, ajustarse. Alabado sea tu nombre. Quiere decir, amado hermano, que Pedro se encontraba un poco descubierto, y cuando las cadenas se caen, se le mandó levantarse, apretarse, ajustarse, ceñirse sus vestiduras, atarse las sandalias y salir de la cárcel en la cual Pedro por Herodes había sido encarcelado. Pero luego le añadió, cíñete Pedro y amárrate las sandalias. ¿Sabe qué significa esto? Que Pedro se puso su ropa, dando a entender que estaba descubierto. Significa ajustarse algo, apretar o vestirse. Pedro se ajustó, Pedro se sacudió, Pedro se apretó, porque el Señor le dijo, tú no te vas a estancar, Herodes no podrá pararte. Luego le dijo, ajusta tus sandalias. ¿Sabe qué significa esto? Que era el momento de avanzar, seguir llevando el poder del Espíritu Santo a todo el mundo en el nombre de Jesucristo. La Biblia dice en Efesios 6:15, calzado los pies del Evangelio de la paz. Esto me llama la atención. Amados hermanos, es el tiempo de que usted y yo, muchas veces el ángel va a venir y te va a tocar el costado, te va a golpear, te va a tratar de una manera quizás bastante brusca y te va a decir, levántate, cíñete, estas 4 paredes no fueron creadas para ti. No creas a lo que Herodes dijo que tú no ibas a hacer, no creas a lo que Caifás, no creas a lo que dijeron que tú no ibas a avanzar y a crecer. Ponte tus sandalias, lo que yo he dicho que tú ibas a hacer, lo vas a hacer en el nombre de Jesucristo. El ángel inspiró a Pedro, las cadenas se cayeron, Pedro se despertó, Pedro se animó. Pero había un pueblo que oraba, había un pueblo que intercedía.
Y el Señor saca a Pedro de la cárcel. Y yo creo que muchos en este tiempo saldremos del estancamiento, saldremos de la cárcel y empezaremos a creer en lo que Dios ya dijo de nosotros y no a creer a lo que los Herodes dicen que nosotros somos. Porque muchos Herodes se levantarán con su tiranía, con su estancamiento. Herodes representa a Satanás, representa la masa de oscuridad que está en tu contra. Aunque parece que no estás produciendo, aunque parece que te sientes estancado, hay una palabra en la boca del Espíritu que dice: yo no te creé para que te estanque, yo no te creé para que estés encerrado, yo no te creé para que creas las mentiras de los Herodes y las mentiras del diablo. Yo te he llamado para que tú seas productivo, para que tú sigas estableciendo libertad en el nombre de Jesús a las almas que están perdidas. Y para terminar, dice aquí: el ángel los sacó y las puertas se abrieron. Eran puertas de hierro. ¿Sabe qué dice la Biblia de eso? En Isaías 45, verso 2 dice: yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojo de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Esta es la promesa de Dios para ti y para mí en el nombre de Jesús. Pedro no solamente fue vestido, se mandó: levántate, cíñete, avanza, sal, sino que la puerta de hierro se abrió por sí sola. Hay puertas que se van a abrir en el nombre de Jesús. Puertas que tú veías cerradas se abrirán en el nombre de Jesús. Porque cuando Dios te llamó, cuando Dios te escogió, no fue para que tú te hicieses un religioso, para que tú te hicieses estancado por las mentiras de Satanás. Dios no te llamó para que vivieras perdido y egoístamente pensando solo en ti. Dios te llamó para que lo que tú tienes, el don en la cual Dios te está puliendo, porque a veces, amados hermanos, creemos más lo que Satanás puede decir de nosotros que lo que Dios ya ha dicho de nosotros, y estar a la expectativa de que el ángel está ahí en tu casa. El ángel, hay una palabra que dice: la puerta de hierro se abrirá, porque yo enderezaré los caminos torcidos. A Pedro se le abrió la puerta de hierro solo cuando tú eres un hombre y una mujer de productividad. El diablo se puede levantar, pero donde quiera que tú vayas, las puertas se abrirán sola. Aunque la gente te abandonó, aunque te sientes solo ministerialmente, aunque la gente diga: ay, mira el profeta, el diablo se lo está llevando, pero es que ya Dios me lo mostró. Ese varón está en arrogancia, ese varón se falló, ese varón, mira, cayó en esto, ese varón Dios lo está procesando. Ay, se lo merece por ser un hombre que prefirió, ¿verdad?, andar en sus caminos y no en la voluntad de Dios. Porque muchos creerán que pensando de esta manera le hacen un favor a Dios, y no se dan cuenta que están siendo un impulso para esas personas. Aunque sí duele muchas veces, tú estás siendo un impulso para mí, tú estás siendo un impulso para mí, porque el Señor dice la palabra que como a Pedro me ha quitado las cadenas, que como a Pedro ha abierto la cárcel, que como a Pedro la puerta de hierro se abrió sola. Y tú quieres saber una cosa: los frutos hablan por sí solos. Donde tú vayas, la presencia irá contigo. Donde tú abras tu boca, la gente creerá en lo que tú dices, no porque tú seas un buen maestro de la Biblia, sino porque el que está dentro de ti dijo: la cárcel, el estancamiento, el desierto no fue creado para muerte. En el momento que te encuentras ahora no fue creado para estancarte. Tú eres mucho caballo para poco corral. Tú eres mucho ministerio para poca crítica. Tú eres mucho profeta para pocos mentirosos. Levántate, es el tiempo. Amárrate las sandalias que representa el evangelio. Anda por el mundo y cumple tu propósito en la tierra. Deja de poner tus oídos en los Herodes, en los Caifás, en los Ananías, en los Zafira. Deja de poner tus oídos en los Alejandros, en los Gamaliel, que dicen: tú no vas a crecer, tú no vas a prosperar, tú eres un blasfemo, tú eres un mentiroso. Dios me mostró que tú estabas en pecado. Que el diablo diga lo que tenga que decir, tú humíllate ante la presencia de Dios, que el ángel te golpeará por un costado y tus cadenas se caerán y las puertas de hierro se abrirán, y más nunca te estancarás. Y ellos verán con sus ojos que se habían convertido en un instrumento para impulsarte más. Que todas estas cosas nos lleven al amor, porque es al amor
Aunque se levanten los Herodes por el infierno, nadie puede tener el depósito que hay dentro de ti. Solo tú puedes detenerlo si le crees al diablo. Aunque parezca que el estancamiento es tu final, traigo buenas noticias. Tus cadenas se caen en el nombre de Jesús. Tus puertas de hierro se abren. Tus enemigos verán al Dios del cielo moverse a tu favor. Un punto importante es, número 1, ser expectativo a la intervención de Dios. No te quedes ahí moribundo. Sé expectativo. No lo veo, pero Él vendrá. Como los apóstoles que estuvieron 10 días esperando el tiempo del Pentecostés. Él dijo que vendría la promesa. No sé cuándo, pero va a venir. Y estuvieron expectantes a lo que Dios iba a hacer. Es un punto importante, estar expectante a la intervención de Dios. Número 2, vivir una vida bajo la obediencia. Y número 3, tener una vida llena de oración. Eso te hará útil en la mano del Espíritu Santo de Dios. Esta palabra a mí me ha causado impacto, porque me encontraba muchas veces como Pedro, dormido, solo, con frío, gente diciendo, personas hablando, el diablo atajando, las masas de los Herodes aumentaba, mi vida espiritual se estaba apagando. Pero el Señor me habló una palabra y me dijo, gente que no era nadie siendo algo por el nombre que es sobre todo nombre. Yo a ti te llamé no para que te mueras. Y empecé a creer en lo que ya está dentro de mí. Tú no puedes pedir algo que tú ya tienes. Tú lo que necesitas es trabajar en lo que tienes para que el Espíritu, el depósito que hay en ti se manifieste. Esta palabra trajo un rompimiento para mi vida. Y yo no me voy a gozar de aquellas personas que me hirieron y me lastimaron. Y quieren una cosa, se convirtieron en un impulso para mí. Porque así, amado hermano, como ellos lo han hecho, quizás yo también lo he hecho. Para muchos. Porque no podemos simplemente decir, yo éxito, yo no. A veces nosotros también cometemos errores y nos convertimos en un impulso para otros. Pero esto nos enseña a que tú eres mucho propósito para pocas mentiras de Satanás. Es el tiempo de salir de la cárcel. Pedro fue golpeado por un costado y así muchas veces Dios te va a llamar de maneras quizás bruscas, duras. Quizás no ves nada, pero no trabajes con lo que no veas, trabaja con lo que tienes. Con gente o sin gente, como me dijo Dios una vez. Con iglesia o sin iglesia, con templo o sin templo. Yo te envío a ti. Y muchos me han dicho, eso es mentira. Lo que Dios te dijo es mentira. Pero ¿sabes qué es lo que me garantiza a mí? De que quien me respalda es el poder de Dios, los frutos. Porque eso fue lo que pasó con el cojo que fue sanado por el poder del Espíritu a través de Pedro en las puertas de las hermosas. Los fariseos le acusaban, pero el testimonio del cojo estaba allí. Y muchos te van a acusar y van a decir que es mentira por lo cual tú estás haciendo. Pero el testimonio público está ahí. Ellos no van a denegar eso. El poder te respalda. La presencia te respalda. Los enfermos se sanan. Los demonios son expulsados. Las vidas son transformadas. ¿Cómo ellos deniegan eso? Deja de mirar las discapacidades que tienes y comienza a mirar lo que Dios ya depositó en ti, depositó en mí. Y por eso hoy te doy esta palabra. Levántate, cíñete y avanza. Ajusta tu vestidura, amarra tu sandalia. Es tiempo de que la puerta de hierro se abra a tu favor. Ya no más. Como muchos me dicen, por eso que estás en esas 4 paredes. Pero lo que no saben, que lo que para ellos es estancamiento, para Dios es propósito divino. Y han sido un impulso, y el amor de Cristo me lleva a manifestar más la certeza de que el Espíritu Santo de Dios está conmigo y está contigo. Anímate, joven, anímate, hombre y mujer de Dios. Tu tiempo ha llegado, tu puerta de hierro se abrirá. Porque tu ángel
El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La palabra ha sido suelta. Tu temporada de salida ha llegado. Es el tiempo de que los Herodes vean que una cárcel no fue suficiente para parar el propósito y el depósito que hay dentro de ti. Levántate, cíñete y avanza en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios te bendiga, Dios te guarda. He aquí tu servidor, Davis Hernández. Muchas bendiciones.